A continuación, Los Tocayos. El siguiente programa no es apto para todo público. Amigos, bienvenidos a su programa Los Tocayos. Un saludo a todos aquellos estudiantes de la Universidad Bolivariana de Venezuela, la UB, y grupo de abogados también que están pendientes de este programa. E incluso allá en el Instituto de Estudios Jurídicos del Colegio de Abogados siempre recibo los comentarios de los colegas de las diferentes universidades, pero como ahorita estamos dándole clase a los de la UB, un saludo y siempre consecuente con ustedes. Tenemos un programa hoy, bueno, como siempre, un programa interesante, pero hay un tema que producto de muchas veces de las elecciones y que la gente tiende a olvidar, pero siempre está ahí palpitando, que es la propiedad. Es decir, ¿qué hacemos con nuestra propiedad? ¿Qué entendemos por propiedad? Bueno, para eso hemos traído a un experto abogado, el colega abogado Roberto Prieto. Roberto Prieto es uno de los jóvenes abogados que se ha destacado en el foro aragüeño, abogado litigante, extraordinario litigante y mejor amigo. Mucho gusto. Mucho gusto, gracias por la invitación, el doctor Rosalino, colega Rosalino, gracias a todos los televidentes que están acá en sintonía. Sí, bueno, efectivamente el programa lo vamos a estar desarrollando en torno a este tema de la propiedad privada y quiero comenzar pues definiendo qué significa la propiedad privada. La propiedad privada es el más amplio derecho que tiene un ciudadano sobre una cosa, entendiendo por cosa todo aquello que tenga características de bien y que tenga por supuesto un valor pecuniario, que podamos en un momento determinado darle un valor pecuniario, ¿ok? También la propiedad tiene unas características esenciales que las he traído hoy para compartirlas con ustedes, como son el ius utendi, que tiene que ver con la forma de servirse del propietario de la cosa. El ius fruendi, que es otra de las características de la propiedad privada, es precisamente el derecho al goce que tiene el ciudadano, el titular de la acción de la propiedad sobre esta cosa. Y el ius abutendi, que es uno de las características más amplias en cuanto a la propiedad privada, que confiere al titular el derecho de hacer uso, goce y disfrute de su propiedad, incluso confiere el derecho de dañarla si fuese la intención en un momento determinado, o de llegar a destruir también la cosa. Fíjese, doctor Prieto, eso está muy bonito allí. Está claro y conciso. Pero el problema es que hay una tendencia, y a mi juicio tiene un gran contenido ideológico, de eso que usted está diciendo de la propiedad, como digamos, ablandarla. Quizás el término no es ablandarla, el término sería expropiarnos la propiedad, es decir, porque usted habla de propiedad privada y eso suena muy bonito. Yo tengo mi casa, tengo mi apartamento y tal. Sí, claro. Antes de entrar en ese tema, doctor, quisiera compartir con ustedes, con los televidentes, pues el marco jurídico legal de la propiedad. Y tiene que ver precisamente con la declaración, por ejemplo, la de los tratados internacionales, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el año 1948. En su artículo 17 establece el derecho a la propiedad, pero más allá le da una característica esencial del derecho a la propiedad, le da la característica de derecho humano. Y esto es muy importante, esto tenemos que verlo con gran observación. Así también el Tratado Internacional, el Pacto de San José, celebrado en Costa Rica, en su artículo 21, también señala el derecho a la propiedad. En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el artículo 115, también encontramos enmarcado el derecho a la propiedad. Ahora,
La legislación venezolana ha cogido como sistema en el orden jerárquico de la norma la pirámide de Hans Kelsen, y eso lo sabemos todos quienes hemos sido formados en el mundo del derecho. Estableciendo el orden jerárquico, me refiero, al igual que en el ejército, pues las leyes tienen un orden jerárquico de mayor a menor y que tiene que ser respetado. Ese es el sistema acogido por la legislación venezolana. Encontramos en primer lugar los tratados internacionales paralelamente con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Seguidamente encontramos también las leyes orgánicas, las leyes ordinarias y los decretos leyes. Fíjense ustedes en el nivel a donde llegan los decretos leyes, que tienen que ver con los dictados del Poder Ejecutivo. Ahora, es contradictorio que un decreto presidencial esté por encima o que subrogue a su vez a lo establecido en los tratados internacionales y a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Eso es inadmisible a todas luces. Ahora, yo veo con gran preocupación que a través de un decreto, como el decreto que prohíbe pues los desalojos, el 3686, decreto presidencial, afecta directamente el derecho de propiedad. ¿Por qué lo afecta? Sencillamente, lo explico con casos que hemos tenido nosotros en la realidad, en el ejercicio. Doctor, usted también ejerce el derecho. Un caso muy puntual, nosotros tenemos un cliente que él vendió su casa y esa persona que le compró la casa no terminó de pagar, no cumplió con el pago establecido en los lapsos fijados. ¿Qué sucede? Que este cliente, nosotros, pues asistiéndolo, introdujo una demanda. Esa demanda por resolución de contrato, porque la persona, la compradora, no cumplió con su obligación de pago. Ahora, esta persona se está amparando con este decreto para que no la desalojen de la casa. Y allí vemos de qué manera ese bien inmueble, siendo propiedad absoluta de este ciudadano, en este caso de nuestro cliente, pues permanece secuestrado en manos de una persona ajena que no tiene la titularidad de la propiedad. Y entonces nosotros los abogados estamos de manos atadas frente a esta situación porque no podemos hacer nada. No se puede hacer nada porque hay un decreto presidencial que prohíbe los desalojos. Cuando se violenta la ley es necesario establecer sanciones directas a quienes violentan la ley. Es una forma de hacer cumplir la ley. Hay que sancionar a todas aquellas personas que violentan la ley. Bueno, mire, doctor, vuelvo y le repito que todo eso que usted está diciendo está muy bien. Pero yo soy de los que creen que la propiedad privada en este país está amenazada. Eso no quiere decir que yo estoy asumiendo una posición política, yo estoy asumiendo una posición personal, e incluso como ciudadano, ni siquiera como abogado, sino que se lo pregunten a muchas personas que han tenido que vender apartamentos, que han tenido que vender su vivienda, que han tenido que vender su terreno, que han tenido que tener su hato. Aquí está el camarógrafo que tenía un atico por ahí, tuvo que venderlo, huyéndole pues a esa posición asumida desde el punto de vista ideológico. ¿Por qué? Porque como usted lo define, y lo define muy bien la Constitución, y lo define muy bien incluso el Código Civil, sobre la propiedad, uso y disfrute y disposición de la cosa. Esa es la propiedad. Pero tú una propiedad, vaya usted a hacer un documento para vender un inmueble, ni siquiera, no hablemos del registro subalterno, vamos a hablar de la notaría. Eso es altamente difícil. ¿Por qué? Porque no se cree mucho en la propiedad privada, sino se cree en la propiedad social. Ahora yo quiero preguntarle a usted, ¿dónde está definido esa propiedad social? ¿En qué ley? Bueno, realmente goza de un carácter inconstitucional, porque esa propiedad social como tal se está estableciendo se está tratando de establecer en nuestro país un sistema totalmente contrario al que establece la Constitución. La Constitución en su parte fundamental, en los principios fundamentales, establece que tiene que ser un sistema de gobierno federal y donde además se respeten los derechos, por supuesto, de los ciudadanos, siendo un derecho principal el derecho a la propiedad privada. ¿Qué ha pasado? Tradicionalmente, si nos remontamos a la historia, doctor, si nos remontamos a la historia, podemos ver que las grandes batallas, las grandes guerras en los diferentes países históricos
y fundadores de este mundo, pues se han dado las batallas entre los hombres por mantener el respeto a la propiedad privada, por mantener el respeto a la propiedad de las mejores tierras y por supuesto, aunque ustedes no lo crean, también por mantener, por conservar las mejores mujeres, las más lindas mujeres. Si nosotros observamos, por ejemplo, la película de Troya, esa gran batalla se dio por el amor de una mujer. Pero ese es otro tema que no vamos a ahondar en este momento. No me va a decir que usted tiene propiedad, usted una mujer tendrá, sí, derechos y obligaciones. Sí, bueno, anteriormente en la historia la mujer no tenía ningún derecho. En el derecho romano la mujer era tratada como una cosa, por supuesto, eso hace muchos años y nosotros estamos en totalmente desacuerdo con esa situación. Bueno, mire, doctor, ya nos están dando una señal por ahí que vamos a los comerciales. Cuando regresemos vamos a hablar ya de la propiedad. Muy bien, ya sabemos lo que es la propiedad, goce, disfrute y posición de la cosa. Entonces vamos a hablar de un término que se confunde mucho con la propiedad, que es la posesión. Usted se recuerda, nosotros en primer año o segundo año de Derecho vimos eso, lo que era la posesión y los derechos, sí, los derechos reales sobre una posesión. Pero eso lo vamos a hablar ya después de los comerciales. Y ustedes, amigos, ya venimos con los tocayos. Ya volvemos. Usted está viendo Los Tocayos. Bien, amigos, tenemos aquí algo que es muy importante sobre la propiedad. Entonces, vamos a comparar, porque es que hay mucha gente que confunde también tener la posesión y con propiedad. Entonces, tener la posesión legítima, con ánimo de dueño. Entonces, ¿hasta qué punto está allí la diferencia o, como digamos, la línea divisoria entre propiedad y posesión? Sí, bueno, la posesión es el derecho que confiere la ley de detentar la cosa, de detentar un bien en un momento determinado. Es solamente ese derecho que te confiere la ley. En contraste con la propiedad te confiere el derecho de disposición, de uso, de goce y de disfrute de este bien inmueble, entendiendo además por disposición, lo decía bien en el segmento anterior, pues la capacidad que tiene el titular de la propiedad de desprenderse de esa cosa, de transferir esa cosa, de transferir la propiedad y por supuesto con todas las consecuencias que ello ella en otras acarrea. palabras, yo puedo hacer lo que yo quiera con mi propiedad siempre y cuando no dañe el derecho de otro. Pero entonces, allí justamente lo que tenemos, si tú tienes la posesión, vamos a poner un ejemplo tú y yo te doy un bien, ¿qué bien le doy? Un terreno mío, propiedad privada certificada en el registro, para que tú siembres. Entonces tú te crees dueño de eso y te alzas con la cosa. Sí, claro. Nosotros, pues de esta tribuna, rechazamos ese tipo de situaciones porque uno no puede creerse dueño de lo que no es de uno. Si usted no ha pagado el costo de un bien inmueble, usted no es dueño. Es importante resaltar también, doctor, que la venta se perfecciona una vez que el comprador paga el costo del bien inmueble o de la cosa y una vez que el vendedor entrega el bien inmueble o la cosa objeto de esa venta. Allí es cuando se perfecciona la venta. Ahora, ¿qué pasa con la posesión? En estos momentos, el decreto presidencial de 39.686, pues ampara de una forma, digamos, desequilibrada en el derecho a cierta y determinada sector de la población. Nosotros tenemos un problema muy grande que es el déficit de vivienda que tenemos en el país. Tenemos 6,5 millones aproximadamente de familias venezolanas que se encuentran sin vivienda. Tenemos unas 700.000 familias aproximadamente en el país que no tienen vivienda propia y que viven arrendadas. Entonces,